Muy buenas noches. Yeisuli Tapias es un grito contra la indolencia, contra la indiferencia de todos nosotros. En Colombia hay más de 6 millones de desplazados por la violencia, que han tenido que y que aún tienen que luchar para lograr sobrevivir, desplazados por la guerrilla, desplazados por los paramilitares, desplazados por las BACRIM. 50 años de guerra. Solamente el año pasado, 133.000 personas más ingresaron a este censo de desplazados que nos llevó o que nos lleva a conseguir el poco dignificante honor de ser el país de la tierra con más desplazados después de Siria. Siria tiene 7.600.000 desplazados. Colombia 6.040.000 desplazados. Irak 3.300.000 desplazados. Yeisuli es el símbolo del sufrimiento a que han sido sometidas y están sometidas más de 6 millones de personas en Colombia. Y es un ejemplo de superación, de lucha, de afecto por su gente, por los suyos, de solidaridad. Después de haber perdido a su padre, que fue asesinado, de haber perdido su tierra porque fue desplazada, cuando sufrió su tragedia eran 5 hermanos, hoy son 8. Y con su mami al lado y sus hermanas apoyándola, emprendió este difícil camino por la vida hasta llegar a conseguir parcialmente su meta. ¿Por qué digo parcialmente? Porque hace un momento me decía, hasta ahora mi lucha comienza. Acaba de ganar el premio CAFAM a la Mujer del Año. ¿Qué significa eso para usted? Para mí el premio, primero muchas gracias por la invitación, por permitirme contarle a los colombianos la obra, lo que hacemos, los sueños que tenemos como jóvenes. Entonces, considero que para nosotros significa el premio, digo nosotros porque no solo es Yeisuli, es un grupo de jóvenes que ha venido construyendo este trabajo desde hace 10 años y ha venido aportando desde su conocimiento y de su esfuerzo. Significa un motivo más para seguir trabajando por lo que hacemos, por lo que queremos y por la Colombia que soñamos. Es un motivo para seguir creyendo en que es posible construir territorio, que es posible que seamos reconocidos y que el trabajo que se viene realizando se pueda visibilizar en el país. Este premio también significa mucho alegría, mucho gozo de todo lo que nosotros hacíamos. Es como decir, bueno, valió la pena, y es motivarnos cada día más. Obviamente nunca lo hacemos esperando esto porque no nos imaginábamos, pero realmente esto motiva a otros jóvenes a seguir soñando, porque cuando uno le reconoce en el trabajo, cuando uno, y más de esta manera tan bonita que lo está haciendo Cafani, es poder ir a muchos espacios y escenarios para hablar de lo que hacemos. Entonces nos damos cuenta de que si hizo eco en este momento en Cafani es porque algo especial lleva. Entonces eso significa para todos nosotros. Sí. A tu papi lo secuestraron, lo mataron, la tierrita que tenías la ocuparon, la perdiste. Viviste mucho tiempo en un parque. ¿Cómo fue ese sufrimiento? No sé, de verdad, yo diría que no hay palabras como explicar algo así, no sé, porque es como
cuando te secan el alma, ¿sí? Es como, o sea, no sé ni siquiera cómo expresarlo, pero es una condición de sentirte tan miserable en la vida, pienso yo, porque estar en un parque durmiendo, viendo cómo la gente pasa, es muy duro. Y pues la verdad, no, yo tenía solo 14 años en eso, entonces veía a mi mamá, a mí me dolía, yo creo que también ver a mi mamá como la veía, pero siento que esa condición fue la que esa condición fue la que me ha dado la tenacidad que hoy me caracteriza, como el liderazgo, el esfuerzo, la fuerza, ¿sí? Siento que por eso es que nací y decidí llevar a los jóvenes a soñar, porque uno en una situación como esa pierde las ganas de soñar. Uno ya no sueña con una familia, uno no sueña con ser universitario, o sea, ser profesional, uno no sueña con tener una microempresa, uno no ve esa posibilidad. Entonces uno deja de soñar, deja de creer, hay desconfianza, deja de tener fe. Y para que le devuelvan eso otra vez a un ser humano yo lo llamo, eso solo lo hace Dios, un poder divino, lo consideramos porque lo hemos experimentado. Entonces eso fue lo que decidí, fue muy duro y difícil, pero desde ahí decidí que tenía que levantarme. Además estaban mis hermanos, estaba mi mamá, entonces... Ahora, Yusuli, ¿cuánto tiempo vivieron en el Parque de la Dorada? No fue mucho, fueron como una semana. ¿Y de qué vivían? Nosotros estábamos esperando, pues la verdad es que en una finca muy cercana mandaban como mercados, bueno, no sé de dónde llegó la verdad, no me acuerdo actualmente, pero como fue una semana, eso fue súper rápido, después a una bodega, después nos fuimos a una casa donde vivíamos como 4 familias. ¿También desplazados? Sí, todos desplazados, 4 familias y una familiar, había familiares de nosotros que venían también desplazados, pero el Chocó. Cuando vivían en el Parque de la Dorada, ¿vivían quiénes? Tu mamá y tú eres la mayor, ¿no? Y tus hermanitos, tenías 14 años, y los niños, tus hermanos. También estaban. Tenían... Es que vivíamos nosotros, pero no solos, o sea, fue todos los que llegamos desplazados, como llegar ahí mientras la alcaldía solucionaba las ayudas y eso. Y después eso fue una semana, después nos dieron colchonetas, mercados, no sé, un poco de ayudas, y ahí fue donde estuvimos, ahí fue donde nos fuimos familias por casa, porque pues el arriendo y no teníamos en ese entonces la alcaldía creo que nos dio, no sé si el gobierno nacional en ese entonces, mi mamá la que sabe bien esa historia, nos pagaron como 3 meses o 6 meses de arriendo, sí, 3 meses. Y después ya mi mamá inició una cooperativa, que es AMOSDI, que fue apoyada por la Fundación Apoyar, muy bonita. Entonces empezamos a hacer un trabajo mi mamá y nosotros pues aprender de eso, todas las mamás desplazadas, muchas de las mamás desplazadas que venían del oriente de Caldas, porque como Dorada es el centro del país, entonces llegan muchos desplazados de diferentes partes de Colombia, pero ellos escogieron a los de Samaná, la Fundación Apoyar, porque esa era su área de influencia, y como los desplazaron, entonces ya los tomaron en Dorada, entonces empezaron a trabajar con nuestras mamás. La Pastoral Social también empezó a trabajar con ellas, y ellas empezaron a trabajar en una modistería, panadería, y ahí empezamos. Entonces mi mamá empezó a vender ropa, pan, y ahí mi mamá nos fue sosteniendo, y yo empecé a trabajar de mesera, pues yo estaba mesera en un restaurante. Y bueno, no sé, y estudiaba, pues mi mamá obviamente siempre ha dicho que, mi mamá siempre quería ser profesora, pero pues mi abuelo decía que las mujeres no debían de estudiar, entonces ella no pudo estudiar, pero ella decía que que todos debíamos de estudiar, entonces ella siempre se esmeró y siempre nos matriculó. Difícil, sí, porque a veces nos íbamos sin desayunar, sin almorzar, y llegábamos y no había comida, pero mi mamá siempre nos mandaba y nos decía, no, tienes que estudiar, entonces... Pero perdón, ¿tienes que estudiar cuando estabas dónde? ¿Desplazada o en la finca? No, desplazada. ¿Ya? Desplazada. ¿Y dónde estudiaste? No, porque en la zona rural también estudiábamos, mi papá nos llevaba a estudiar. Pero digo, ¿de desplazada dónde estudiaste? ¿Cómo en el Renan Barco. ¿En el qué? En Renan Barco, bueno, llegué en la escuela, no, el colegio. ¿Pero qué estudiaste? ¿Bachillerato? Sí, el bachillerato. ¿Y había muchos desplazados?
en la escuela o en el colegio donde estudiaste, Sí, había. todos eran desplazados? No, No. muchos, pero no todos. No, sino que esa zona era muy vulnerable, no solo habían desplazados, sino jóvenes, niños muy, muy pobres. La zona rural, la zona norte de La Dorada es una zona vulnerable y cuando llegué yo siento que ahora ya ha evolucionado un poco, ya ha mejorado, perdón, pero antes era más, yo creo que fueron esos tiempos donde hubo mucho desplazamiento en todo el país, porque yo me acuerdo que llegó de muchos lugares. Pues imagínate, 6 millones. Entonces, habían muchos desplazados, pero no todos, pero sí en ese colegio eran los más, porque de hecho nos fuimos a vivir en la zona más vulnerable porque eran las casas más económicas, pero también en las casas más chiquitas, pero ahí vivíamos bien, pues. Y termina el bachillerato. Claro. ¿Y qué sigue? Pues después del bachillerato, no, sí, estaba en la asociación, entonces seguí trabajando en la asociación como impulsando la organización porque pues, yo quería estudiar en ¿Qué organización? la Asociación de Jóvenes Emprendedores. ¿Cuándo la creaste? Cuando tenía 16 años. Estudiando bachillerato. Sí, claro. ¿Pero qué hiciste? ¿Cómo se te ocurrió hacerlo y cómo organizaste? No fue una idea sola, obviamente. Yo iba a trabajar con mis compañeros, los hijos de las otras madres, y entonces empezamos, nos gustaba mucho, y íbamos, es como acompañar el grupo de mujeres en una cooperativa, y decíamos, íbamos a hacer todo el proceso, y veíamos que siempre era para las mamás, y nosotros íbamos a ayudar. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿y nosotros qué? Venga, nosotros no hagamos algo. Dije así, pero entonces el de la Fundación Apoyar dijo, vamos a sacar un proyecto para apoyar a los jóvenes, de hijos de esas mamás. Entonces, ¿Vamos quiénes? La fundación que apoyaba la cooperativa de mi mamá. Entonces, él dijo esa propuesta y me la dijo a mí, a otra mujer joven. Y entonces los tres, Edilberto. Pero entonces lo primero fue la cooperativa de tu mamá. Claro. Y luego la fundación. La asociación. Una asociación. De jóvenes. Emprendedores. Sí. Que tú creaste. Sí. ¿Con quiénes? Con muchachos. 220 jóvenes más, que fue la primera convocatoria que hicimos. ¿Cómo los congregaste? Fuimos casa por casa con volantes y por la radio. ¿Desplazados? Sí, siempre decíamos que jóvenes desplazados, vulnerables. Y llegaron el 80% desplazados, 20% vulnerables. ¿Y dónde los reúnes? Entonces, ahí es donde entra la Fundación Apoyar. Ellos ayudaron, hicieron la propuesta, la pasaron a Vivamos Mejor Suiza, y Suiza apoyó con un recurso económico para los refrigerios, y la Pastoral Social puso el salón. Entonces allá empezamos a reunirnos, ellos nos empezaron a capacitar. Pero espera, antes de que tú decidieras emprender la tarea de reunir a los emprendedores, ¿de dónde sacaste fondos para la fundación? No. Para que funcionara. ¿Y cómo funcionaba? ¿Con qué auxilio? ¿Con qué ayuda? No, es que nosotros empezamos, inicialmente era convocar, y el beneficio fue que la idea llamó mucha la atención. Entonces desde un inicio siempre contamos con la ayuda de líderes del municipio. Entonces Edilberto en ese entonces, que era el que se movía, él formuló la propuesta, y después de esa idea fueron unas instituciones profesionales, entonces yo pongo esto, entonces pusieron el salón donde nos reuníamos, la pastoral social. Los jóvenes emprendedores. Sí. Y ahí nos empezaron a capacitar. ¿Y quién nos capacitaba? Edilberto, otros profesionales que daban su tiempo, yo capacito, entonces entre ellos nos capacitaron a nosotros. Inicialmente, como yo no sabía, o sea, yo solo participé del proceso, me impulsé, ayudé, no, hagámoslo. Pero a mí me capacitaban también, porque eso era un proceso, ellos ahí estábamos aprendiendo todos, porque ellos tampoco habían hecho un proceso. ¿Y quiénes eran los profesores? ¿Quiénes educaban? ¿Quiénes formaban? Eran Edilberto, él era coordinador de los proyectos sociales de Fundación Apoyar. ¿Pero de ninguna institución especial? Fundación Apoyar. Una fundación. Sí. Ok. Una fundación. Una fundación. Es que por eso digo que hay ideas muy buenas, pero siempre siento que deben ser acompañadas por una comunidad o por una red. Nosotros contamos con esa oportunidad. Había un grupo, había una fundación, que es la Fundación Apoyar, que nos ayudó, que nos lideró, que nos facilitó, bueno, ustedes quieren eso, venga, ¿cómo lo hacemos? Entonces nos empezaron a capacitar, pero se fueron yendo. Porque, ¿qué pasa? El joven desplazado tiene una característica, y es de que
pues en el campo trabajan, ¿sí? Los hombres, por ejemplo, trabajan al diario, jornalean y eso, entonces ellos reciben a diario. Entonces, bueno, les faltaba, me imagino, la plata. Uno, dos, además es que muchos necesitaban aportar a la casa, la mamá y el papá, es que debe de aportar. Y en la asociación, yo, ¿cómo si no estábamos trabajando? Solo era capacitándonos. Entonces se tenían que ir. Otros porque tenían familia, tenían hijos, tenían esposa, tenían que ir a trabajar, no podían estar en la asociación, sino que tenían que ir a trabajar. Entonces se fueron otra vez por allá a buscar jornales, a administrar fincas, a hacer otras cosas. Quedamos 120 aproximadamente. De los 250 iniciales. De los 220 iniciales. 220 iniciales. Quedamos 120 aproximadamente. Que seguían en los cursos de capacitación. En capacitación, en formación, en diferentes escenarios. ¿Y tú te capacitaste como qué? No, siempre la formación fue direccionada a la formación humana, a la formación humana. Me capacité en emprendimiento, con el SENA nos dieron capacitación. Bueno, entonces empezamos a decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Nosotros queríamos montar empresa, por eso dijimos, no, es que queremos, es como mi mamá, como nuestras mamás, ¿sí? Que tenían empresa. Entonces dijimos, vamos a montar empresa, entonces ahí fue donde montamos. Dijeron, bueno, ¿qué quieren? Y entonces salieron muchas ideas, pero al final quedamos con la producción de mojarra roja. Y entonces se estructuró la idea, se pasó a Vivamos Mejor Suiza, una ONG, y aprobó el recurso para montar. Pero ¿cómo era la idea de trabajar la mojarra? ¿Cómo era? Pues la idea era montar una microempresa, producirla. Entonces nos capacitamos en el SENA, entonces empezaron y nos enseñaron cómo... Entonces pasaron de los emprendedores con la buena voluntad de que les enseñaban al SENA. Sí, claro, o sea, nosotros es que nos capacitaban en el tema formación humana, sí, pero a la vez que si íbamos a montar una microempresa teníamos que capacitarnos obviamente en el cómo producir y comercializar esa... Y en eso tuvieron asistencia del SENA. Sí. Exacto, los 120. No. Ya se siguió reduciendo. No, lo que pasa es que no todos les gustaba eso. Entonces otros dijeron, no, nosotros nos gusta eso. Entonces seguían capacitando en otras cosas, pero no sí, todo lo que es emprendimiento. Entonces hubieron diversas capacitaciones con el SENA. Hubo capacitación de... es que tantas hubieron de... ¿Tú sí recibiste capacitación del SENA? Sí, claro. ¿En qué? Yo recibí en manejo de abonos orgánicos, porque también montamos después una microempresa de abonos orgánicos en la cual yo estuve. Entonces, producir y comercializar abonos orgánicos. Estuve en lo de peces, estuve en lo de... pues hasta inglés hice, me acuerdo tanto. Hice un diplomado, tuve la oportunidad de hacer un diplomado de acción sin daño. Tuve la oportunidad de hacer un diplomado de politeia. Sí, varios diferentes... Y mientras avanzaba tu vida de preparación, ¿qué pasaba con tu mamá y tus hermanos después de comercial? ¿Te capacitabas? ¿Qué hacían tu mamá y tus hermanitos? Mi mamá pues, seguía en la cooperativa y gracias a eso pues, nos dieron una casa. Ahí fue donde recibimos nuestra primer casa. ¿Quién? Eso fue una alianza, un apoyo de la pastoral, creo, de la pastoral. Otra parte la ponían ellas, yo no sé, mi mamá ponía una parte. Cada una. ¿En La Dorada? Sí, nos dieron una casa en La Dorada muy bonita. Ellos mandaron un recurso y bueno, eso fue un proyecto que se pasó, que la fundación pasó, que eran madres desplazadas, que necesitábamos casa y eso, y se lo aprobaron, entonces nos dieron esas casas. Y ahí fue donde tuvimos casa. Mis hermanos pues creciendo, mis hermanitos pues creciendo, estudiando y ya. ¿Son hermanitas todas? No, 4 mujeres y 4 hombres. ¿Y los hombres qué hacen? Es que todos son chiquitos. ¿Están pequeños todavía? El mayor acabó de cumplir 19, está saliendo de bachiller. ¿9? 19. Ah. El mayor de los hombres, 19 años. ¿Y estudia? Sí, él está estudiando, está terminando bachiller. Apenas. ¿Y en qué momento comienza tu historia que te conduce finalmente a ser la mujer Cafam? No, y entonces pienso que después de capacitarme,
Estuve en la microempresa de peces y estuve un tiempo trabajando ahí, después pasé a la de abonos orgánicos, después me empezó a gustar el trabajo social, empecé a hacer el trabajo social y pasamos un proyecto muy bonito que fue Colombiado el Juego de la Paz, un Colombia Joven. Lo ganamos, entonces empezamos a hacer ese juego precisamente para todo el tema de minimizar todo el conflicto en territorio. Entonces lo hicimos en Victoria, Caldas y en Samaná, lo hicimos en Florencia, Samaná, hicimos Colombiado el Juego de la Paz. ¿Pero en qué momento surgió lo de la mujer Cafam? Bueno, entonces después empecé a hacer un proceso social, avanzar ligeramente y después de 6 años, 7, 8, 6 años, surge una idea que fue crear una red de jóvenes rurales emprendedores que fue un fruto de todo el proceso que veníamos trabajando en ASOGE, de todos los jóvenes, de todas las... Y fue gracias a un encuentro internacional que hicimos allá en La Dorada. Iba a ser un encuentro internacional de jóvenes rurales con Procasur. Entonces 60 jóvenes de 15 países de América Latina no puede ser. Fueron a conocer la experiencia. No te puedo creer. Sí. ¿Y eso lo hiciste tú? Sí, la gestión. ¿Y cómo lograste semejante...? Porque a mí salió una convocatoria. Yo mantenía muy pendiente las convocatorias porque yo siempre he dicho que de ahí están las oportunidades, presentar propuestas. ¿Tú manejas informática bien? Sí, claro. Entonces empecé a... ¿Y dónde aprendiste? Ahí en las capacitaciones que nos daban, pero ya después no hay que, ya en la universidad estoy estudiando en la Universidad de Trabajo Social. ¿En qué universidad? En la Universidad de Caldas. Fue en sexto semestre gracias a la beca que dio el gobierno, Ministerio de Educación, que nos da una beca y nosotros solo pagamos pues. Oye, ¿tú eres soltero? Sí. ¿Y niños? No. No. ¿Y tienes novio? No. ¿No te ha dado la vida oportunidad para conocer a...? No, estoy esperando a que Dios traiga a la persona correcta. Y hoy, a partir de hoy, ¿qué vas a hacer? A partir de hoy, pues la idea es seguir trabajando, impulsando, aprovechar esos espacios para decirle al joven que se una a la red, que vamos a empezar a crecer como red de jóvenes rurales, que juntos podemos más, para intercambiar ese conocimiento, para hacer ese canal de información entre el Estado, entre los jóvenes, para hacer ese canal también de comercialización de nuestros productos, de nuestros emprendimientos, y que los productos que tiene la red no solo son físicos, sino que también son conocimientos que han adquirido en el territorio, en el tiempo que hemos aprendido cómo se siembra un plátano, por ejemplo, cómo se produce, eso es un conocimiento que lo sabe el campesino y que se debe de valorar, ¿sí? Entonces eso es lo que quiero hacer de ahora en adelante y lo que seguimos haciendo como Asociación Jóvenes Emprendedores es seguir impulsando a los jóvenes rurales a que sueñen, a que es posible, a que construyamos juntos. Entonces sí, seguir aprovechando este medio para decir que no importa las circunstancias, que las circunstancias no nos deben quitar los sueños que tenemos como personas. Es difícil, pero es posible. Ahora, la última pregunta, Jaysuli. Sí. ¿En algún momento recibiste tu apoyo del Estado? Sí. ¿Con el SENA? Pues el SENA y el Ministerio de Agricultura sacó un programa de oportunidades rurales y nosotros nos presentamos con la microempresa de peces y pasamos, fuimos creo que eran 276 organizaciones, nosotras quedamos en el número 13 de puesto por ser una de las mejores propuestas. Entonces nos apoyaron durante 3 años apoyando y crecimos muchísimo porque me fortalecieron la asociación en todas las áreas, comercialización, administrativamente, organizativamente, entonces nos apoyaron y crecimos. Ese tiempo, luego nosotros, al ver que teníamos una propuesta que es la red, la presentamos al Ministerio de Agricultura y fue aprobada y fue fortalecer 15 municipios del país donde nosotros íbamos a implementar la red. Entonces ahí fue donde levantamos 15 grupos de jóvenes rurales. Esta va a ser la pregunta para nuestros televidentes. A los 6 millones de desplazados que tiene hoy Colombia, Jaysuli, ¿les falta emprendimiento? ¿Les falta ayuda? ¿Qué les falta para que hagan una vida como la tuya, de conquista? Sí, siento que a veces
nos vamos mucho al asistencialismo. Es importante esas ayudas, sí, pero a veces le entregamos al desplazado una ayuda, pero no lo acompañamos o no le damos, lo dotamos de capacidades para que se sostengan el tiempo esas iniciativas. Entonces, a veces yo digo que el éxito de Asociación Jóvenes Emprendedores es que siempre fortalecieron nuestras capacidades. Ahorita nosotros no estamos acompañados, por ejemplo, de la Fundación Apoyar, que hizo todo su proceso, pero nos dejó la capacidad de gestión. Sí. Entonces ahí es decir, tú dirías que es mucho más importante la formación que la asistencia Sí, por parte de la sociedad. sí, Que ojalá se emprendiera ya. ojalá. Ayudar a formar en vez de ayudar a asistir. Sí. Pues a asistir, a dar de comer. Claro, porque es eso, es invitar a eso, que hagamos eso, porque así entonces vamos a dejar en ellos una capacidad instalada. Sí. Y eso va a permitir que él mismo sea promotor y generador de su propio desarrollo. Yeyshuri, muchísimas gracias y mil felicitaciones. Cuenta con nosotros en adelante para lo que usted quiera. Gracias. La pregunta es esta: ¿ustedes piensan que frente a los 6.040.000 desplazados que hay en Colombia, lo que las fundaciones, organizaciones, ONG y Estado deben hacer es más formar que asistir? ¿Sí o no? Resultados del sondeo al final de la emisión. Miren las noticias del mundo, emisión central del Noticiero CM.